Día 4. Confesiones de San Agustín. Libro 2. Capítulos 1 al 5. Adolescencia. 16 años. Escucharemos los temas: dolorosa evocación, amar y ser amado, interrumpe los estudios, consejos de Mónica, el robo de las peras, las motivaciones del pecado. 1. Dolorosa evocación. 1. Quiero hacer memoria de mis torpezas pasadas y de la desolación en que los vicios dejaron mi alma. No lo hago para deleitarme, sino por amor tuyo, Dios mío. Y lo hago por amor de tu amor. Puedes recordar mis caminos llenos de perversión, con toda la amargura que supone remover esos recuerdos. Los evoco para que tú sigas siendo bueno conmigo, tú que eres bondad sin engaño, bondad dichosa y garantizada, y me recojas la dispersión en que anduve dividido lejos de ti, que eres la unidad. Me disipé en la variedad de las cosas. Hubo un tiempo en mi adolescencia en que me abracé en deseos de hartarme de las cosas más bajas. Tuve asimismo la audacia de liarme en la espesura de amores diversos y sombríos. Quedó quebrantada mi hermosura y me convertí en un ser infecto ante tus ojos, por darle gusto a los gustos personales y por desear quedar bien ante los ojos de los hombres. 2. Amar y ser amado. 2. ¿Y qué era lo que me deleitaba, sino amar y ser amado? Pero me faltaba ese justo equilibrio en el amor recíproco, entre alma y alma, dado que las fronteras de las amistades son algo luminoso. Lo cierto es que, desde los deseos turbios de mis pasiones y la efervescencia de mi pubertad, surgían jirones de niebla que cubrían y nublaban mi corazón al extremo de no distinguir la paz del amor de la oscuridad de la pasión. La mezcla confusa de ambas cosas servía en mí e iba a malograr mi edad, aún sin consistencia por lo escabroso de las pasiones, que la sumían en el remolino de la perversión. Tu furor contra mí había aumentado, y yo seguía sin enterarme. Me había vuelto sordo al ruido de las cadenas de mi mortalidad, que eran el castigo de mi alma orgullosa. Iba alejándome cada vez más de ti y tú hacías la vista gorda. Me había entregado sin freno al vicio, diluido y en estado de ebullición a consecuencia de mis fornicaciones, y tú callabas. Oh alegría mía tardía, tú callabas entonces, y, mientras tanto, yo iba alejándome de ti en busca de semillas de dolor, a cual más estéril, en una degradación arrogante y con un agotamiento lleno de frustración. 3. ¿Quién iba a moderar mis desórdenes? ¿Quién iba a hacer que las bellezas pasajeras, producto de la última moda, redundaran en mi propia utilidad? ¿Quién me iba a detener ante sus encantos, de manera que el oleaje de mi edad fuera a desvanecerse en la playa del matrimonio? Y si no era posible calmar esta tempestad, que encontrara al menos un muro de contención en la procreación de unos hijos, de acuerdo con los mandatos de tu ley, Señor, que suscitas nuevos retoños de carne moral y sabes tranquilizar con tu mano suave esas espinas de las concupiscencias que no se conocen en tu paraíso. En efecto, no anda muy lejos de nosotros tu omnipotencia, incluso cuando andamos lejos de ti. Debería haber escuchado la voz de tus nubes que dicen: tendrán problemas en la vida presente, y yo quisiera evitárselos. 1 Corintios 7:28. Es bueno que el hombre quede desligado de mujer. El hombre que se queda sin casarse se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Al contrario, el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa, y está dividido. 1 Corintios 7:32-33. Y si hubiera prestado más atención a estas palabras y me hubiera refrenado por el reino de los cielos, Mateo 19:12, me sentiría más feliz a la espera de tu abrazo.
4. Pero, dejándote en el olvido, seguí, pobre infeliz, en este estado de ardor, con los impulsos de mis pasiones, y pasé por encima de todos tus mandatos, aunque sin conseguir librarme de tus azotes. ¿Qué mortal se libra de ellos? Tú siempre estabas a mi lado, piadosamente duro, rociando de amarguísimos sinsabores todos mis placeres prohibidos, para que yo acudiera al gozo verdadero. Si hubiera sido capaz de satisfacer esta aspiración, seguro que no habría encontrado ningún goce fuera de ti, Señor, que matizas tus mandamientos con el dolor, que hieres para curar. Deuteronomio 32:39. Y que nos matas para que no muramos lejos de ti. ¿Dónde estaba yo y qué lejano era mi destierro, apartado de la tranquilidad de tu casa a lo largo de mis 16 años? ¿Qué era esa la edad de mi carne? La furia pasional se apoderó de mi persona. Hice una entrega incondicional, atacado por la locura de mis apetitos, de esos apetitos que para la degradación humana gozan de carta blanca, pero que ante tu ley son prohibidos. Mis padres no se preocupaban de hacerme casar para evitarme el precipicio. Su única preocupación era que yo aprendiera las mejores técnicas de la oratoria y de la persuasión por medio de la palabra. 3. Interrumpe los estudios. Consejos de Mónica. 5. Aquel año quedaron interrumpidos mis estudios, a mi regreso de Madaura, ciudad cercana donde había iniciado los estudios de literatura y oratoria. Ya se estaban haciendo los preparativos para un viaje más lejano a Cartago. Estos corrían a cargo de mi padre, que vivía en Tagaste, y que era una posición muy moderada, pero con un temple digno de todo elogio. Pero, ¿a quién le cuento esas historias? No lo hago ni siquiera a ti, Dios mío. Lo hago a los de mi raza, a la humanidad entera. Y lo hago en presencia tuya, dedicándolas a ese sector del público, pequeño o grande, que eventualmente pudiera leer estas líneas. ¿Y qué objetivo tengo? Sencillamente para que tanto yo como cualquier posible lector pensemos desde qué profundo abismo tenemos que suplicarte. ¿Qué cosa más cercana a tus oídos que un corazón que te confiesa y una vida que vive de la fe? ¿Quién no iba a alabar a aquel hombre que era mi padre, que por encima de sus posibilidades económicas se gastara en el hijo todo cuanto fuera necesario, tanto para un viaje tan largo como para los estudios que iba a realizar? Había personas mucho más ricas que no hacían igual para sus hijos. Cierto que mi padre no tenía especial interés en los progresos que yo pudiera hacer en tus caminos. Tampoco le preocupaba el problema de mi castidad. Lo que a él le importaba era que yo llegara a ser un personaje capaz de disertar, pero desierto, sin cultivar, sin el trabajo tuyo, Dios mío, dueño único, verdadero y bueno, de tu campo que es mi corazón. 6. Pero a mis 16 años, cuando por falta de recursos tuve que tomar unas vacaciones forzosas en casa de mis padres, fue cuando las espinas de mis pasiones tomaron fuerza y crecieron por encima de mi cabeza. Salmo 38:5. Y no había mano que las arrancara de raíz. Más bien por el contrario. Porque recuerdo que cierto día, estando yo en los baños de mi padre, vio los signos de mi pubertad y de mi inquieta adolescencia. Se le caía la baba de satisfacción ante la ilusión de los nietos que yo podría darle. Así lo insinuó a mi madre. Él estaba como embriagado de esa borrachera que le hace al mundo olvidarse de su creador y amar a la criatura. Mi padre estaba borracho con ese vino invisible de una voluntad maleada e inclinada a las cosas de aquí abajo. Pero tú, Señor, ya habías inaugurado tu templo y puesto los cimientos de tu morada en el corazón de mi madre. Mi padre se estaba preparando el bautismo desde hacía poco. Mi madre,
por su parte, se me estremecía de tanto temor, porque, aunque yo estaba bautizado aún, temía que me metiera por sendas tortuosas que son el camino ordinario de los que te vuelven la espalda y no te dan la cara. Jeremías 2:27. 7. Ay de mí, y tengo el atrevimiento de decir que tú guardabas silencio, cuando era yo el que me iba alejando más y más de ti. ¿Es cierto que te hacías el callado conmigo? ¿Y de quién sino tuyas eran aquellas palabras que me decía mi madre, tu sierva fiel, y que susurrabas a mis oídos? Cierto que ninguna de ellas caló hondo en mi corazón como para ponerlas en práctica. Ella quería verme evitar la fornicación. Así me lo recalcó con gran interés, haciendo especial hincapié en que me alejara del adulterio con mujeres casadas. Me parecía humillante hacer caso de los consejos de una mujer, pero eran avisos tuyos a los que no hacía ningún caso. Es más, estaba convencido de que tú seguías mudo y ella era la que hablaba. Gracias a ella, no estabas callado conmigo, pero yo te desaprobaba en ella. Yo, que era su hijo, el hijo de tu servidora y servidor tuyo también. Salmo 116, 16. En mi ignorancia, iba cayendo en el precipicio con una ceguera tal que el hecho de ser menos libertino que mis compañeros de edad constituía para mí un motivo de humillación. Los oía vanagloriarse de sus pecados, y su arrogancia era tanto mayor cuanto mayores eran estos. Y la garra de estos pecados descansaba no solo en la acción por la acción, sino, sobre todo, por gozar de cierta popularidad. ¿Hay algo más reprensible que el vicio? Sin embargo, para evitar que me humillaran, me iba enviciando progresivamente. Y cuando no tenía razones para ser igual que los más sinvergüenzas, inventaba cosas que no había hecho, para no dar la imagen de menos degradación por ser más inocente, ni de menos prestigio por ser más casto. 8. Así eran los amigotes que andaban conmigo por las plazas de Babilonia. También, es decir, esa vida de pecados me revolcaba con ellos en su fango como si fuera aroma y perfume costoso. Para tenerme más identificado con la maldad, el enemigo invisible me pisoteaba y seducía, pues yo era débil por naturaleza. Ni siquiera aquella mujer, que era mi madre, que ya había huido del centro de Babilonia, pero que aún andaba por los alrededores, ni siquiera esta madre carnal que me había prevenido contra la impureza, se preocupó, dadas las sugerencias que sobre mí le había hecho su marido para refrenar por afecto conyugal aquella pasión hedionda y, según su opinión, de peligrosas consecuencias, ya que no podía extirparla de raíz. No se ocupó de esto para entorpecer con el vínculo conyugal las expectativas que tenía puestas en mi persona. No me refiero a la esperanza en un mundo futuro, que mi madre tenía profundamente arraigado en ti, sino a la gran ilusión que tenía puesta en mis estudios literarios, que tanto mi padre como mi madre deseaban que yo cursara con el mejor aprovechamiento. Mi padre, porque casi nunca pensaba en ti, y lo que de mí pensaba era pura cosa inútil. Mi madre, porque estimaba que mis estudios no solo no me iban a perjudicar, sino que me serían de gran ayuda para llegar a ti. Partiendo de los recuerdos actuales sobre mis padres, el esbozo que puedo hacer de ellos es este. De todas maneras, creo que frente a la pasión que yo tenía por los juegos, me dieron demasiada rienda suelta y no supieron unir rigor y bondad. Tal actitud contribuyó a mantener mis caprichos por las aficiones variadas, donde siempre me estrellaba con una noche muy oscura que me impedía ver tu verdad serena, mientras simultáneamente la malicia brotaba de mi ser. Salmo 73:7.
4. El robo de las peras. 9. Es cierto, Señor, que tu ley castiga el robo. Lo mismo hace la ley escrita en los corazones de los hombres, que ni la maldad misma puede borrar. En efecto, ¿qué ladrón aguanta tranquilamente la presencia de otro ladrón? Tampoco un rico soporta a quien está en la miseria. Quise robar y robé. No lo hice obligado por la necesidad, sino por carecer de espíritu de justicia y por un exceso de maldad. Porque robé precisamente aquello que yo tenía en abundancia y aún de mejor calidad. Ni siquiera pretendía disfrutar de lo robado, sino del robo en sí mismo, del pecado de robo. Al lado de nuestra huerta había un peral bien cargado de frutas, no muy atractivas por cierto, ni por su aspecto ni por su sabor. A estas horas de la noche, una pandilla de traviesos muchachos nos fuimos a sacudir el árbol y llevarnos las peras. Habíamos alargado intencionalmente nuestros juegos en los jardines, siguiendo una costumbre dañosa. Sacamos un gran cargamento de peras, no para saborearlas, sino seguramente para botárselas a los chanchos. Y aunque probamos algunas, para nosotros lo principal fue darnos el gustazo de hacer lo que estaba prohibido. Aquí está mi corazón, Dios mío. Aquí está mi corazón del que tuviste lástima cuando se hallaba en el abismo más profundo. Que hable ahora mi corazón y que te diga lo que entonces pretendía. Ser malo sin nada a cambio. Y que las motivaciones de su maldad fueron la maldad misma. Era repugnante y la amé. Amé mi perdición, amé mis propias deficiencias. Pobre alma alocada, que da un salto desde tu seguridad a la muerte, y para colmo, deseaba la maldad por sí misma. 5. Las motivaciones del pecado. 10. Cierto que tienen sus encantos las cosas bellas, el oro, la plata y otras muchas cosas. Asimismo, en el tacto corporal juega un papel importantísimo la armonización o afinidad. El resto de los sentidos posee sus propias características. También la fama mundana, el poder mandar y dominar tienen su encanto. De allí nace el deseo de venganza. Con todo, para conseguir cualquiera de estas cosas no es preciso salir de ti, Señor, ni alejarse de tus leyes. También la vida que nos toca vivir aquí tiene su encanto, que le viene de una cierta medida o regla que es de su gracia propia y de su armonía con todo el resto de las bellezas pequeñas. La misma amistad humana, basada en lazos de cariño, es una agradable realidad por razón de la unión de muchos amigos entre sí. Por todas estas cosas y por otras parecidas, abrimos nuestras puertas al pecado cuando, con una desviación incontrolada hacia los bienes más lejanos de ti, dejamos de lado tus propios bienes. Te arrinconamos a ti, Señor Dios nuestro. Huimos de tu verdad y rechazamos tu ley. También tienen un encanto todas esas cosas inferiores, pero no como las de mi Dios, creador de todas las cosas, porque en Él se recrea el justo. Él es el deleite de los rectos de corazón. Salmo 64, 11. 11. Cuando se estudian los motivos de un pecado, este no parece explicarse sin que entre como ingrediente el deseo de alcanzar alguno de aquellos bienes que hemos calificado como inferiores o el miedo de perderlo. Cierto que estos son bellos y honestos, aunque parezcan despreciables y bajos en comparación con los bienes superiores y dichosos. Ante un homicidio, uno se pregunta el por qué, y van apareciendo los móviles. Sedujo a la esposa de otro, codició su hacienda, pretendió robar para comer, tuvo miedo a un atraco, no soportó un agravio y juró vengarse. ¿Acaso iba a cometer un homicidio sin motivo, deleitándose en el homicidio en tan cuanto tal? ¿Y quién se lo iba a creer? Incluso aquellas personas a quienes se aplican los calificativos de desalmadas y crueles,
y de quienes se dice que su maldad y enfurecimiento no obedecen a razón alguna, tienen su explicación. El no perder facultades manuales ni psíquicas por falta de entrenamiento. Y si sigues dándole vueltas y te preguntas a qué se debe esta actitud, te diré que entrenan su lado delictivo para que, una vez conseguido el mando de la ciudad, procedan a la conquista de honores, poder y riquezas. Lo hacen asimismo para librarse del miedo a la ley, de las dificultades de la vida causadas principalmente por falta de recursos familiares y para quitarse de encima de la conciencia sus propios crímenes. Ni siquiera el mismo Catilina amó sus crímenes, sino algo distinto. Amó los motivos que le llevaron a actuar como criminal.